Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Janel Ferreras, quien es mercadólogo, diplomático y político en República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer, Michelle, para mí un privilegio. Bien, licenciado, vamos a iniciar con los temas de actualidad y quiero que usted me dé su visión de todo esto que está pasando en esta estrategia de los Estados Unidos con el problema de Venezuela, el problema del narcotráfico, la política y lo que podría, desde su punto de vista, porque no tenemos una varita mágica ni nada de eso, ser como concluya o lo que está pasando con Venezuela y Estados Unidos en este momento. El tema de Venezuela, como punto de partida, tenemos que ubicarlo en la campaña electoral de Estados Unidos y las promesas de campaña del presidente Donald Trump. Hay que decir que Donald Trump es el único presidente norteamericano, junto con Cleveland, que fue presidente 2 veces por un periodo intermedio. Ese caso no se da con mucha frecuencia. Sin embargo, Donald Trump utilizó dentro de su programa de campaña 3 ejes fundamentales. Para poder comprender el Trump presidente, hay que entender el Trump de campaña. Donald Trump dijo primero que va a ser Estados Unidos grande nuevamente. Bajo la administración de Biden, Estados Unidos no tenía ninguna preponderancia en la mayoría de los escenarios internacionales. Se respetaban como potencia, pero el presidente Biden, sus propias capacidades motrices no le permitían tener ese desempeño internacional, por lo menos de respeto. Lo segundo que Donald Trump prometió fue la finalización de esa migración catastrófica e invasiva hacia Estados Unidos. Los dominicanos tenemos una gran historia sobre nuestra migración irregular a Estados Unidos, que inicia con la fabricación de forma cuasi artesanal de una yola para llegar a Puerto Rico. Pero resulta que bajo la administración demócrata, los vuelos hacia Guatemala, por ejemplo, tuvieron que solicitarle visa a los dominicanos de la cantidad de dominicanos que se iban para esa llamada vuelta por México. Entonces Donald Trump prometió la finalización de ese concepto migratorio. Y lo tercero que Donald Trump prometió era la protección al comercio estadounidense dentro de su área territorial. Cuando nosotros evaluamos el tema de Venezuela, el tema de Venezuela encaja en 2 de las 3 promesas de Trump. Cuando él habla de enfrentar el crimen organizado, hay que separar que la operación Lanza del Sur, por ejemplo, no es un tema de democracia. Donald Trump no está hablando de que Nicolás Maduro desconoció el triunfo arrollador de Edmundo González Urrutia, siendo este último el sustituto de la sustituta. Porque los venezolanos seleccionaron a María Corina Machado, que desde la presidencia de Chávez daba muestra de ser una mujer aguerrida. No le permiten inscribirse y ella selecciona a Corina Lloris. Tampoco le permiten inscribirse. Y ambas señalan a Edmundo González Urrutia que por sus capacidades motrices, me imagino que el Partido Socialista Unido de Venezuela pensó que iba más fácil. Pero resulta que había un cansancio con la figura de Nicolás Maduro. ¿Por qué Maduro no es Chávez? Y la gente aquí tiene que estar claro que el discurso de Chávez, independientemente de que usted esté de acuerdo con él o no, era una persona que tenía una empatía con el pueblo. Entonces, el presidente Donald Trump, cuando inicia esa campaña, la inicia después de la caída de 2 importantes narcotraficantes, según la acusación de las fiscalías en Estados Unidos. Me refiero al hijo del Chapo Guzmán y me refiero al Mayo Zambada, que se le indica como el principal cabeza del cártel de Sinaloa. ¿Pero qué dicen ellos? Que parte de la materia prima que ellos trafican provenía del supuesto cártel de los soles. Cártel de los soles dado por la identificación de la chaveta militar del generalato de Venezuela. Pero el tema del cártel de los soles no es de ahora, eso viene del año 1990 y tanto, de hace mucho tiempo. Entonces, Donald Trump ha movilizado... Lo que pasa es que se fortaleció. Se fortalece porque en la
dinámica de que se fortalece el levantamiento de los controles de los pueblos, lo bueno y lo malo sube. Y tenemos el caso, por ejemplo, de El Salvador, que es un caso de sujeto de estudio. De ser uno de los territorios más inseguros de América, hoy se ha convertido prácticamente en un modelo a seguir. Entonces el presidente Donald Trump ha iniciado este proceso, ya se culminó el proceso de la Vuelta por México. Pero eso no es que me lo contaron, es que yo lo vi en Nueva York, por ejemplo, como un dominicano me contó de que él llegó a la frontera y que simplemente él decía ya, yo voy para donde Michelle Hassin, y Michelle Hassin lo llamaban y le entregaban un celular y le decían, preséntate en la corte. Yo le pregunto a los dominicanos, ¿cuándo en la historia Estados Unidos iba a hacer un levantamiento de frontera tan amplio como lo que sucedió? Por eso la gente hoy no comprende las medidas de Trump. Es que si lo vamos a evaluar en aspecto médico, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad catastrófica. Pero usted piensa que la radioterapia y la quimioterapia es fuerte. Entonces, el problema de Estados Unidos había que solucionarlo con una solución, valga la redundancia, muy profunda. Pero no es posible que Latinoamérica le haya aportado. Usted no le atribuye nada al tema de que él quiera realmente que Venezuela vuelva, desde el punto de vista político, a un sistema diferente. Claro, esa es la periferia del problema. Yo pensaba que era al revés, que se estaba usando el tema del narcotráfico como motivo para poder resolver el tema de Maduro. No, son dos problemas paralelos que se van a resolver con la misma solución. Porque con la intervención de Venezuela se resuelven dos temas. Primero se resuelve el tema del narcotráfico o del supuesto narcotráfico, para nosotros marcar distancia de la acusación. Y lo segundo es que se resuelve el tema de la democracia. Mira, yo les recomendé a mis amigos, porque tengo grandes amigos en Venezuela, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ubicara a una figura llamado Rafael Lacaba, gobernador del estado de Carabobo, mejor conocido como el Drácula, porque él combinaba dos escenarios muy importantes o muy interesantes. Primero, es parte del Partido Socialista de Chávez, pero él piensa como un capitalista, porque es un empresario. Él conquistó prácticamente el parque deportivo más moderno que tiene toda Venezuela, en Carabobo, y gran parte de Sudamérica. Ahí se ejecuta el principal torneo de tenis, por ejemplo. Pero el principal concierto de verano se hace en la comunidad de Puerto Cabello, en Venezuela. O sea, él tenía la combinación de una especie de Deng Xiaoping en China, de un sistema socialista, pero un mercado capital. Pero Nicolás Maduro no representaba la modernidad. Nicolás Maduro se incrustó en el poder y Nicolás Maduro perdió. Yo estuve una semana antes de las elecciones en Venezuela, una semana antes, 7 días antes del proceso. Y yo le puedo decir aquí, de verdad, frente al pueblo, que Nicolás Maduro perdió las elecciones, pero la perdió abrumadoramente. Entonces, ¿cómo tú puedes, a través de ese sistema militar represivo, desconocer la voluntad de un pueblo que estaba pidiendo cambio? Y lamentablemente hoy Venezuela está atrapada entre los informes de la USAID, que es el otro componente que Trump desactiva, y se da cuenta de que los recursos de la USAID para Venezuela, que se dieron para la resistencia política, fueron utilizados para darse la buena vida en Punta Cana, la Florida y Europa. Por eso en un momento Venezuela estaba entre lo malo y lo peor. ¿Y qué salida usted le ve al problema de Venezuela ahora? ¿Cuál sería? Tenemos un operativo militar grande aquí en Puerto Rico, en 3 o 4 países, en el mar. ¿Cuál es la salida final? Venezuela tiene 3 caminos. Una intervención, ataques puntuales o una negociación. ¿O hay alguna otra cosa? No, lo que más le conviene a Venezuela, lo que yo veo, es un acuerdo diplomático, que es la primera barrera de la... O sea, que todo esto es persuasión que estamos viendo. Nosotros estamos en un modelo de persuasión. Nosotros estamos en los jaques. Los que juegan ajedrez, a Venezuela le han dado 5 jaques. Están evitando darle jaque mate. Y los movimientos de los barcos, el acuerdo en el aeropuerto de las Américas, el acuerdo en el Reino de los Países Bajos, todo eso son movimientos para que
Nicolás Maduro entienda que lo más conveniente es salir a un exilio político porque es para él la salida más inteligente. Le va a garantizar lo primero, que es la vida. Lo segundo, le garantizará cierto sistema de impunidad con una persona que tiene muchísimas diabluras. En Venezuela hay una operación llamada Operación Tuntún, que prácticamente el Cine de Trujillo es un niño de teta delante de eso. Es que cómo tú puedes pensar que en el 2025 a la gente se le está sacando las uñas en un centro llamado el SEBIN, que es el servicio de inteligencia. Ahora. Mientras nosotros estamos aquí grabando este espacio, en Venezuela hay personas que le están registrando. La empleomanía de Venezuela tiene miedo de salir a las calles. De hecho, hubo un tema donde Nicolás Maduro le pidió a los venezolanos que no hablaran por WhatsApp, sino que descarguen Telegram. ¿Por qué? Porque WhatsApp no se prestó a darle los códigos de comunicación secreta del pueblo. Pero Telegram era de Rusia y sí le facilitaba esos códigos. Entonces, le conviene una salida diplomática hacia Brasil, hacia Turquía, hacia China, hacia Rusia, hacia Cuba. El escenario ideal para Nicolás Maduro era República Dominicana, pero entró en conflicto con el presidente Abinader. El escenario ideal para la solución de Venezuela era República Dominicana. ¿Por qué? Porque estamos a 1 hora y 30 minutos en un vuelo. Porque en navegación estamos frente a frente. Y porque no hay nada que se parezca más a un venezolano que un dominicano. Entonces, lo segundo será una operación semicatastrófica como la operación que sucedió para derrocar a Muammar Gaddafi o al general de Irán. Puntual. Porque en Puerto Rico hay 9 drones llamados MQ-9, que son los drones más especiales de Estados Unidos para hacer esa intervención quirúrgica. No son misiles. No, son drones que portan misiles. No son misiles kamikazes como los que fabrica Irán. Esos drones portan misiles y pueden entrar al espacio aéreo sin comprometer la vida de ningún piloto. Pero lo tercero entonces ya viene siendo una intervención más profunda. A Venezuela le acaban de aumentar precisamente ahora las multas internacionales respecto a su comercio. Por ejemplo, el barco que interceptaron en estos días. Eso es bloqueo ya. Ya es un bloqueo, pero ¿qué pasa con el petróleo? Estados Unidos se lo queda. Entonces Venezuela, que está utilizando junto con Rusia la flota fantasma para vender su principal producto de exportación, ahora se le está quedando prácticamente... ¿Qué es lo que es la flota fantasma? La flota fantasma son unos barcos gigantescos que transbordan el petróleo para evitar esa multa internacional utilizando una tercera matrícula de un país que se presta a ese tipo de negociación. Por ejemplo, Rusia está vendiendo el petróleo 70% menos que antes de la invasión a Ucrania, en costos. Y me explico para que la gente de Santo Domingo Este, de Barahona, de las Clavellinas de Neiva me entienda. Si un barco de petróleo costaba $1 millón, ahora solamente está costando 300,000. Entonces, eso ha afectado la economía de Rusia y la economía de Venezuela. Claro. Entonces, ¿cuál es el detalle en Venezuela? Los que hemos ido a Venezuela sabemos que no hay nada más parecido a Estados Unidos en el Caribe que Venezuela. Es una interrupción que hay de 25 años. Pero el modelo económico venezolano es norteamericano. En Venezuela hay una camada importante de jóvenes que se formaron en la Chrysler, en la Ford y en la Chevrolet. Y que tenía Venezuela, por ejemplo, en el Parque Industrial de Valencia, lo mismo que tenía en Detroit, ensamblando vehículos. Pero la mayoría de las refinerías importantes de petróleo de Venezuela, la fase del enclave, el enclave es una pieza importante en el refinado del petróleo, son de fabricación norteamericana. Entonces, al Estados Unidos desconectarse durante 25 años, ellos no han podido renovar en mantenimiento su infraestructura petrolera. Por eso fue que Irán hizo el negocio del siglo con Venezuela. ¿Tú crees que lo que va a pasar en Venezuela es próximo, que ese proceso se puede dilatar unos meses? No, Maduro tiene que salir antes del 24 de diciembre. Porque la ficha clave para la operación Lanza del Sur posiblemente sea la extracción de María Corina Machado, que es la pieza más importante para los norteamericanos en Venezuela.
por 3 razones fundamentales. Primero, es la mujer que representa la mayor cantidad de liderazgo en el pueblo de Venezuela. Right. Segundo, habla un idioma inglés fluido. Y tercero, se convirtió en una figura internacional como Nobel de la Paz. Le van a reconocer cualquier cosa. No, claro. Además, en Venezuela lo que conviene también para la oposición, para que estemos claros, es una transición pacífica. En Venezuela no resiste una retaliación política. Ese socialismo tiene 25 años. Unos muertos. Además, en Venezuela hay un segmento local que realmente está con Maduro. Esas misiones llamadas Operación Dame lo Mío, Operación Cuánto hay para mí, eso es real en Venezuela. En Venezuela hay personas que quedan embarazadas y el gobierno es que le da... Antes le decían las misiones. Exacto, pero misiones viene, ¿de dónde viene el nombre misiones? De Chávez. Pero por un componente militar. En la palabra misión era un mandato, una operación militar. Por eso Chávez introduce dentro del Estado de Venezuela esos conceptos cívico-militares. Pero Venezuela merece... Entonces, ¿usted entiende que esto es a corto plazo? Esto es a corto plazo, claro, porque además esa operación tiene un alto costo. Claro. Movilizar el principal portaaviones, mira, movilizar del Pacífico el principal portaaviones de Estados Unidos al Caribe no es para un tema de van, no es un tema de bulto allá antimovimiento. Pero además, ahí está un submarino llamado Newport News a propulsión nuclear, que tiene un sistema de misiles llamado Aegis, que le dan a una tapa de refresco a 1000 kilómetros. Todo ese movimiento que hay... ¿De un barco? Sí, de un barco. ¿O de un dron? No, de un submarino y de un barco. Es un sistema de ataques de una precisión milimétrica. Nosotros aquí tenemos en el barrio la gente que juega canica, y es difícil darle una bolita a menos de 1 metro. Imagínate ustedes pegar un misil a 1000 kilómetros y darle a una tapa de refresco. O sea que el día que los Estados Unidos quieran terminar con Maduro, lo hacen inmediatamente. En 24 horas termina el problema. Lo que sucede es que parece que los asesores de Trump le están pidiendo que la solución del tema no sea catastrófico. Y repito, para mí el objetivo principal no es Maduro. Es el torno completo. No, es Diosdado Cabello. ¿Y el otro cómo se llama? Padrino López es una especie de empleado. Padrino López es un genio militar formado ¿en dónde? ¿Dónde se forma Padrino López? En Estados Unidos. Padrino López es instructor militar de lujo, formado en Estados Unidos, uno de los hombres más inteligentes, pero resulta que está atrapado. Pero el genio del mar en Venezuela es Diosdado Cabello. Por eso cuando llega en el último periodo constitucional... Y él es estratega, él maneja bien la estrategia. Yo a veces lo veo dando declaraciones. Por lo menos es un genio del mar. Chávez nunca le tuvo confianza. Por eso, siendo Maduro un chofer y luego canciller de la República, Chávez lo selecciona. A veces nosotros vemos a Maduro haciendo declaraciones y, perdonando en los conceptos médicos, entendemos que Maduro no está bien de la cabeza. No. Maduro tiene como un trastorno, porque salta a veces con que habló con un pajarito y luego empieza a hacer unos chistes en medio de un proceso donde él sabe que su vida corre peligro todos los días. Todos los días. Licenciado, viendo esto ya de Venezuela, que no sabía que se perfilaba tan rápido, quiero detenernos un momento, porque en la pausa conversábamos sobre todos los conocimientos que usted tiene sobre lo que son aguas territoriales de los países. Y recuerdo que República Dominicana hizo un acuerdo o renovó un acuerdo, creo que en el 2024 o a principios del 25, donde se firma el nuevo acuerdo donde se marcan las áreas territoriales con respecto a algunos países, hasta dónde llegan las aguas de República Dominicana y dónde comienzan los otros. Y hubo mucha cuestionamiento, que si nos habían quitado o cambiado nuestra frontera marítima, nuestros límites nos lo habían disminuido. ¿Cuál es su opinión con la experiencia que usted tiene y los estudios de esto, de lo que ocurrió? ¿Perdimos tierra, ganamos tierra o qué fue lo que ocurrió además? Mira, la República Dominicana tiene una frontera terrestre y todo el mundo sabe que con Haití. Claro.
Pero la República Dominicana tiene 6 fronteras marítimas. Nosotros hacemos frontera con 6 países. Si lo vamos a ubicar en términos de importancia, nuestra principal frontera marítima es con Estados Unidos. Porque decía Juan Bosch en el pasado de que República Dominicana y el Caribe tienen estados anómalos. ¿Usted dice Estados Unidos por Estados Unidos que no tiene nada o Puerto Rico? No, lo que sucede es que un estado anómalo es un estado cuya soberanía no depende del gobierno, sino del estado. Y me explico. ¿Quién ejerce soberanía sobre Puerto Rico? Estados Unidos. Exactamente. Pero Puerto Rico tiene una gobernación. Sí. Porque es un estado libre asociado. Pero cuando nosotros hicimos el primer acuerdo, porque había un problema con nuestras aguas territoriales del Caribe, la frontera marítima dominicana no estaba cerrada. ¿Y cuál es la importancia de nosotros definir nuestra frontera marítima? Es la persecución en caliente. Porque nosotros somos un estado que siempre estará en amenaza del tráfico internacional. Porque estamos en tránsito de lo que producen y lo que consumen. ¿Y qué quiere decir la persecución en caliente? Que cuando una lancha rápida de esa viene con droga, nosotros no la podemos agarrar en áreas que sean muertas. No, una persecución en caliente precisamente es la persecución que se origina a través del ilícito en tiempo real. Por ejemplo, nosotros vemos una embarcación entrando a la playa de Boca Chica y le mandamos un stop para un chequeo rutinario, pero la lancha emprende la huida hacia el mar. Desde el punto de la salida de la lancha en la persecución, nosotros tenemos que saber hasta qué punto penetrar, porque es posible que la lancha pase el mar territorial dominicano, la zona económica exclusiva, y llegue a aguas internacionales. Llegó casi a Puerto Rico, pasó el Canal del Amor. Y nosotros no podemos perseguirla hacia allá. Tenemos que saber hasta dónde. Porque si una embarcación dominicana... Igual para la pesca y todo eso. Para todo eso. De hecho, nosotros tenemos entonces, un tema... ¿ganamos o perdimos terreno? No, ni ganamos ni perdimos. ¿Cuál fue entonces? ¿Por qué vino el yun en ese momento? Por un tema de información. Ahí que está la desgracia de la sociedad dominicana. ¿Pero técnico? Sí, técnico. Nosotros hicimos la primera frontera marítima en el Caribe, Baraguelas, en el 70. Eso era con los compases y con un sistema de precisión diferente. Nosotros ahora estamos hablando de GPS, de tecnología. Entonces nosotros tenemos que saber que la Convención del Mar, la CONVEMAR, que es la que rige el derecho marítimo, nosotros tenemos una línea base. Luego viene un mar territorial, una zona contigua, una zona económica exclusiva y luego viene la plataforma continental. Pero dice la Convención del Mar, en uno de sus artículos, que se firma en Montego Bay, que nosotros somos signatarios de esa CONVEMAR y Estados Unidos no, que cuando dos estados están de frente, se va a tomar la equidistancia como punto de referencia. O sea, usted tiene hasta 200 millas para tener una zona económica exclusiva. Pero si el mar territorial solamente tiene 300 millas, ¿qué es lo prudente? Que usted tenga 150 y yo 150. Pero aquí incluso se especuló. ¿Y qué se hace con los paisitos chiquitos, las islitas? No, es que el tema es que no son países pequeños, son países grandes. Porque la soberanía de Curazao no la representa Curazao, la representa el reino de los Países Bajos. Y es por eso que Juan Bosch hablaba de estados anómalos. Por eso es que el acuerdo que se firma con el reino de los Países Bajos y no con Curazao. Ya estamos claros, Entonces, es un tema de tecnología. Exacto, y lo mismo hicimos con Vamos a pasar a otro tema. Usted mencionó que tenemos una sola frontera terrestre, Haití. ¿Cómo usted ve la situación de Haití en este momento? Vi las declaraciones de la embajadora americana y realmente yo creo que sin precedentes, estemos de acuerdo o no, porque una cosa es tú saber en qué está un país por sus acciones y otra cosa es escuchar a una embajadora decir no solamente qué vamos a hacer o qué queremos hacer, defendemos la soberanía, la independencia de los países y todo eso está claro, pero decir que en la administración pasada se presionaba para mantener esa frontera abierta. Con este contexto, que es la relación con Estados Unidos y su participación en esto, y lo que está ocurriendo hoy en Haití, las bandas, la relación con los dominicanos, de la diplomacia cerrada, dependencia de su mano de obra, problemas creo que nuestro segundo o tercer socio comercial, aunque sea informal, pero lo es.
¿Cuál es la situación que usted perfila allá en este momento con esta administración? Lo que la honorable señora embajadora Lía Francis Campo ha dicho, todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía. Todo el mundo lo suponía, pero nadie lo decía. No es fortuito que la República Dominicana en los últimos años haya levantado la frontera con Haití, no porque represente a Haití solamente una amenaza. Es que aquí está la gravedad del asunto. Es que cada vez que la República Dominicana y Haití se acercan, hay violencia. La hubo en el pasado y lo habrá en el presente. La República Dominicana y los haitianos son dos sociedades totalmente diferentes, distintas. Los dominicanos son la herencia española, producto de la fusión Génesis, donde España le otorgó a sus colonias bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí inicia la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el Sermón de Adviento. La formalidad de los dominicos fue distinta de los franceses. En Francia, cuando te toma con la colonia de Saint-Domingue, con el primer tratado, aquí hay varios tratados que la gente debe de conocer. De hecho, yo les recomiendo, ahora que el tema está de moda, que busque la colección general de tratados del maestro Pai Piantini, embajador. Conozcan el tratado de Russia, el tratado de Basilea, el tratado de Nimega, de paz de Nimega, el tratado del 29, el referéndum de Trujillo del 36. Comprendan cuál es la situación que hay con la frontera. Desde el tratado de Aranjuez, que fue el primer tratado fronterizo real, que se publica en el 77, pero se hace en el 73. Usted sabe que decía el tratado en uno de sus artículos, que el ciudadano, están vigentes. Claro, que el ciudadano criollo español, dominicanos, o criollo francés, herencia haitiana, que se atreva a mover una pirámide o un mojón como establece, era pena de muerte. Era pena de muerte. Decir que las pirámides, o lo que le dicen tradicionalmente los mojones, son cada kilómetro de la frontera que divide República Dominicana con Haití, tiene una pirámide pequeña en el piso. De ambos lados, donde menciona el número de kilómetros que marca, y ahí que son los puntos fronterizos originales. Exacto, y nosotros entonces marcamos la desembocadura del río Pedernales y del río Dajabón, mejor conocido como Masacre, no por la matanza de Trujillo, sino por la batalla real de la Sabana de la Limonada en el 1690, que por eso los dominicanos celebramos el Día de la Altagracia el 21 de enero, porque cuando los lanceros del este se fueron, le pidieron a la Virgen de la Altagracia que lo librara de todo mal, y resulta que regresaron ilesos. Y como la batalla fue el 21 de enero, a partir de allí los criollos españoles, luego convertidos en dominicanos, le dedican el 21 de enero el Día de la Altagracia, que se celebraba en agosto. Pero lo que dice el embajador es trágico. La frontera dominico-haitiana siempre ha sido una frontera catastrófica, porque los haitianos, desde el propio tratado de Aranjuez y luego del tratado de Basilea del 1795, siempre han empujado hacia la parte oriental de la isla, siempre. El haitiano va a morir empujando y el dominicano debe de morir reteniendo. Por eso, desde el tratado de Aranjuez del 1777, donde se publica, hasta el tratado del 29 entre Horacio Vázquez y Luis Bornó, ¿usted sabe cuántos kilómetros nosotros perdimos de Haití? 6.500 kilómetros. Perdimos. Entre ellos San Miguel. Nosotros teníamos más de 48.000. Claro, mucho más. Es que nosotros perdimos Las Caobas, Hincha, Juana Méndez, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura. Todo ese territorio era dominicano, era criollo español. Por eso es que Trujillo, ya hay que entender a Trujillo en ese momento. Cuando Trujillo hace el referéndum de entendimiento del 1936, con Estenio Vicen le dice, mira, no hay problema, yo voy a reconocer el tratado del 29, vamos a hacer este referéndum, pero por favor respete la frontera. ¿Usted recuerda lo que la historia registra como la matanza de Perejil? ¿Usted sabe qué fue que pasó? Fue que 4 meses antes del 37, del 3 de octubre de 1937, los haitianos malograron a unos centinelas dominicanos próximos a Hondo Valle y El Espiña, lo dejaron muerto. Y fue la respuesta del dictador.
¿La justificamos? No. Yo siempre he dicho... Eso fue en el 39, los famosos 12.000 muertos. No, no se sabe cuántos muertos pero son. Pero lo que se decía que eran... Pero fue en el 37. En el 37. Fue en el 37. 4 meses antes del 3 de octubre del 37, los haitianos, como pasa ahora, malograron un centinela y lo dejaron muerto en la frontera. Pero además, ¿cuál es la tragedia? La tragedia es que nosotros tenemos cultura diferente. La República Dominicana es una tradición judeo-cristiana. Los haitianos tienen que ver con el tema de la sabana africana y la condescendencia de los loaces. Por eso los haitianos le dieron nombre a todo. Los haitianos crearon su idioma, incluso crearon su religión. Tomaron los cuadros de la península ibérica y le fueron poniendo nombre. San Miguel Arcángel para los españoles y los franceses, para ellos Bellier el Cantoné. Santa Ana para los españoles, para ellos Anaí Sapie d'Antó. Pero ¿cuál es la madre espiritual de Haití? Sí dicen los haitianos que cuando se origina Haití el 14 de agosto del 1791, con lo que se llama el Pacto de Bois-Caimán, que es ahí donde inicia Haití, el padre de la rebelión haitiana, Boc Manduti, era un africano que lo vendieron de Jamaica porque cometió el delito de aprender a leer y a escribir. Y lo vendieron a la colonia de Saint-Domingue. Y él, bajo los efectos de un prié. Y ahora en este contexto, ¿mejorará la situación con Haití? No va a mejorar, porque Haití no conoce de democracia. Haití se ha manejado más en la historia con dictaduras y monarquías, con regímenes de fuerza. Es su crecimiento. O sea, no hay forma de que eso pueda, de que República Dominicana por lo menos pueda controlar más su migración. No. Haití lo que le conviene es un consenso de los haitianos. Y volver a como estábamos antes. No, y dejar de buscarle fórmula a los haitianos. Hay que lograr que ellos se entiendan ellos. El tema es que Haití se fundamenta con 27 tribus de África que no se comprendían entre sí desde el Génesis. Por eso es que cuando Dessalines logra la independencia, lo mata su mano derecha y su mano izquierda, Alexandre Pétion y Henry Christophe. Entonces lo que el embajador ha dicho es importante. Por eso era la importancia de que Trump volviera a ganar para los dominicanos. No es un tema de intereses norteamericanos. Es que la frontera dominico-haitiana para nosotros es importante porque la demografía determina el futuro de los pueblos. Y la mujer dominicana, con el afán de prepararse, cuando le va bien tiene 2 hijos. La haitiana, cuando le va mal, pare 8. Entonces en el tiempo nosotros tendremos una tragedia. Pero no es un tema que seamos anti-haitianos, es que conocemos conocer la historia. Pero además, si usted descansa su sistema de producción local en la mano de obra extranjera, no le ponga el nombre de haitianos. Que el mismo problema de los haitianos lo tenemos con los chinos. El comercio local se está viendo invadido por esa profundidad de la ruta de la seda. Eso hay que frenarlo. Porque tú tienes que tener como nación, sobre todo cuando tú eres parte de una isla, que no eres parte de una plataforma continental, tú tienes que preservar el futuro de tu gente, la cultura, la religión, el idioma, las costumbres. ¿Usted no se ha dado cuenta que con el levantamiento de frontera la sociedad dominicana ha producido una violencia distinta? Que aquí donde quiera se están matando a rabazos. Eso no es una cultura dominicana. De repente ustedes verán en las calles cómo se le va a poner una goma en el cuello al que atrapan robando, pero es una cultura haitiana. Que un jefe de una banda, porque un supuesto brujo le dice que su niño murió por una brujería de los ancianos de la comunidad, termina matando a más de 100 haitianos. Pero además, cuando se hace el canal artesanal, que fue una fabricación muy bien pensada, ¿usted sabe cómo los haitianos les respondieron a los dominicanos? Cuando nosotros tuvimos que hablar de geopolítica, de diplomacia, de entendimiento, los haitianos hicieron un sistema de simbología de cal en la tierra y enterraron un gallo vivo. Es que nosotros estamos hablando, Michelle, de inteligencia artificial, de los 3 niveles, la básica, la supra, y esta gente todavía está enterrando gallos. Haití se quedó atrapado en la época medieval. Y para ellos salir de ese oscurismo donde viven, sobre todo la intelectualidad haitiana, que profesa en organismos internacionales de ser la élite del pensamiento, no, pero devuélvanse. Tienen una constitución también que
que parece totalmente diferente a lo que ellos pueden hacer. No, porque Haití tiene una gran contradicción. Sí, es una locura. Licenciado, quiero no perder la oportunidad de su participación aquí, porque hemos hablado de muchos países menos del nuestro. ¿Cómo usted ve la situación política en República Dominicana en este momento? Hay un proceso de transición que viene, tenemos ya una reforma a la Constitución, muchísimos precandidatos presidenciales, varios partidos, 3 partidos grandes, hay otros partidos que se han ido poniendo, yo digo, son más bisagra que otra cosa, pero también tienen unas estructuras importantes. ¿Cómo usted ve el sistema político y de partidos en República Dominicana? La República Dominicana es un país extraordinario. Nosotros somos la potencia del Caribe. Pero junto con ese crecimiento económico y de prosperidad, nosotros tenemos una terrible amenaza. Nosotros tenemos un enfrentamiento con un dragón de 3 cabezas. La corrupción, el narcotráfico y la masiva presencia haitiana en el territorio dominicano. Ese dragón puede hacer sucumbir la paz social de la sociedad dominicana. Los partidos políticos cometieron un error, y es el levantamiento de los cuadros políticos. Ya nadie habla en la partidocracia dominicana de la formación de sus cuadros. La política es un sacerdocio, la política es un contrapeso entre la riqueza que usted produce y las necesidades que el camarógrafo padece. El político no puede pensar como un predestinado ni como un resentido. La política debe ser capaz de garantizarle a usted que usted crezca con su industria sin afectar el medio ambiente, pero también garantizarle al de abajo un sistema de salud, de vivienda, de alimentación, de comunicación viable. Entonces, nosotros estamos muy sumergidos aquí de que cada 4 años un grupo abajo señala y un grupo arriba se defiende. Pero de repente los sistemas entonces se contraponen tipo guacal surtido, como los refrescos de colmado. El colmadero decía, dame un guacal surtido, y te daba una línea Coca-Cola, un línea rojo. Nosotros estamos viviendo en esa etapa. Por eso aquí se protegen personas según la identidad del Estado profundo, del Deep State. Aquí hace falta que la sociedad dominicana vuelva a Duarte. Nosotros no podemos seguir de espalda a lo que le dio origen a la sociedad dominicana. Nosotros somos una sociedad muy amplia, de gente como ustedes, por ejemplo, de su apellido, que tiene una inmigración importante, de gente como yo que viene a la fusión Génesis, de gente que tiene un pensamiento aborigen, de otro que tiene un concepto español como la gente de Ocoa y de Constanza, y de otro que tiene el pensamiento negro como la gente de San José de Mendoza y de Los Minas. Nosotros somos un arcoíris perfecto, pero hemos perdido el norte, porque la gente entiende de que lo único importante es la riqueza y el dinero, y por la avaricia, la codicia y la gula, hemos caído en una desgracia existencial. ¿Y cómo usted vincula eso con el sistema político? Bueno, porque la gente vota por dinero. Por dinero. Entonces, no, ahí empieza la tragedia. Nosotros no tenemos, decía que aquí ya uno no tiene representantes, lo que tiene es la compra de los votos. No, es que la representación es, mira, la representación es un segmento de la muestra que tú tomes. Tú no puedes tener buenos policías si la familia dominicana está descompuesta. Tú no puedes tener buenos políticos si la familia dominicana está descompuesta. Nosotros aquí no conocemos quién es María Trinidad Sánchez, ni Concepción Bona, ni Prudencia Lluveres, la novia de Duarte, que se fue, él y la dejó y ella murió viuda. Una mujer en valores, nadie la conoce. Pero tú sabes quiénes representan el liderazgo comunicacional femenino de la sociedad dominicana del presente. ¿Tú quieres que te lo digas? Mira, la opinión femenina dominicana descansa en las siguientes figuras. Mami King, Mami Jordan, la sicaria, la más dol, la más viral, la demente, la insuperable. Mami, o sea, y no es que ella esté mal, es que el colectivo ha fracasado. Nuestro sistema educativo debe de pasar de un concepto crítico a un concepto de endose de respuestas adquiridas para que la gente haga lo que el otro quiera que haga. Nosotros hemos fracasado en la cultura, que es el principal ministerio de la sociedad dominicana.
Nosotros tenemos que saber quién es Duarte, y aquí nadie sabe quién es Duarte, ni quién es Mella, ni el sacrificio de Luperón. Es más, yo he propuesto en la academia que hasta la dictadura de Trujillo nosotros la decodifiquemos y que conozcamos todo lo malo de Trujillo y las otras cosas. Y todo lo bueno, porque cometimos un error. Cuando nosotros matamos a Trujillo, junto con él matamos cosas positivas, el amor a la patria, los símbolos patrios, el respeto fronterizo, el no endeudamiento. Todo eso lo matamos también. Entonces, cuando tú haces una comparación, y no quiero que me vean a mí como un agente de la dictadura, porque no lo soy un demócrata, pero te voy a dar un dato, y es lamentable lo que te voy a decir. Si tú sales a hacer un análisis de mercado real, sin contaminación económica de grupos económicos, la gente ahora proclama a Trujillo como un salvador, como un vengador social nuevamente. Y el temor mío, que estoy proponiendo la segunda trinitaria como un método de respuesta a los problemas nacionales, es que nosotros no sabemos ni una ni la otra. Y ahora resulta que todos los problemas que se resolvieron en el pasado, los tenemos en el presente. Y aquí cada 100 años tenemos un problema y una respuesta. Esto es cíclico. El problema en 1822 se resolvió con el 44. Pero 100 años después, en el 1924, Horacio Vázquez, de forma irresponsable, hace un levantamiento de frontera después de la intervención norteamericana. ¿Y qué vino? El 37. Pero la sociedad del 22, del 24 y del 2021 es la misma sociedad. Increíblemente la misma sociedad. Aquí la gente no le importa nada. Aquí la gente lo que le importa es en qué vehículo usted anda, qué zapato usted se pone, cuántos apartamentos usted tiene. Y por eso el tema de la descomposición. Ahora, ¿podemos salvarnos? Sí, porque tenemos una sociedad que en comparación con el resto de América Latina, nosotros somos una potencia. Pero esa potencia tiene una fecha y un límite de preservarse. Hoy tenemos una gran amenaza, la corrupción, los vicios y la invasión haitiana amenazan la existencia dominicana en el futuro no muy lejano. Entonces los partidos políticos tienen que volver a la meritocracia. Ese amiguismo de colocar personas porque son amigas, queridas y chulas, eso no puede funcionar, porque nosotros no tenemos recursos infinitos. Nosotros no formamos parte del triángulo del litio, Bolivia, Chile y Argentina. Nosotros no formamos parte de la Amazonía. Nosotros no tenemos desarrollo de chip, de la nanotecnología, a pesar de que Taiwán nos donó el ITLA, que yo vi muy mal cómo nosotros terminamos relaciones diplomáticas con Taiwán. No estoy diciendo que no lo hagamos con China. Pero no se podían tener con los dos. Sí, pero fue una puñalada trapera hacerla como lo hicimos. Porque en ese febrero nosotros traímos al teniente general de Taiwán al desfile militar dominicano y 30 días después ya estábamos firmando con China. No debimos de recibirle lo que recibimos de Taiwán. Bueno, yo creo que con el licenciado Janel Ferreras tendremos muchos programas que hacer. Dice un amigo nuestro, usted debiera venir todos los días, porque cada tema de esto uno pudiera desarrollarlo y realmente con todos estos temas, sobre todo la parte social, la parte de democracia, yo creo que nosotros debemos trabajar, porque hoy mismo en otro programa mencionaba yo la parte de la educación y lo hablaba en el área económica, en el área financiera, pero realmente hay mucha desinformación, muchos problemas por falta de educación y de conocimiento. Y cuando usted le suma todo esto, que dentro de todo eso están los valores, la patria y saber nuestra identidad, yo creo que esa es la parte fundamental. Licenciado, gracias. Gracias a usted. Bien. Licenciado Janel Ferreras, diplomático, mercadólogo y politólogo, nos acompañó en Síntesis en el día de hoy. Les reiteramos las gracias y a ustedes por su audiencia en Síntesis.